Una camarera ayuda a un niño discapacitado en un restaurante, sin saber que su padre es millonario. Cuando él ve lo que ella hizo con su hijo, su reacción sorprende a todos. El timbre sobre la puerta repicó suavemente cuando Camila entró al restaurante por la puerta trasera, ajustándose el delantal blanco con manos ágiles. El reloj marcaba las 7:20 de la mañana. Aún era temprano, pero el aroma de café recién hecho y pan francés calentito ya llenaba el aire, mezclado con el sonido apagado de la ciudad comenzando a despertar afuera. El Sabor de la Villa era un restaurante pequeño, acogedor y bastante sencillo, con mesas de madera gastada, servilletas dobladas con esmero y una vitrina de dulces caseros siempre bien surtida. Camila conocía cada centímetro de ese lugar. Trabajar allí era duro, pero era su refugio, y donde, a pesar de ganar poco, sentía que su esfuerzo tenía valor. Ella repartía sonrisas generosas, saludaba a los primeros clientes del día y equilibraba bandejas como una bailarina en movimiento. Era respetuosa con los ancianos, paciente con los indecisos y amable con los niños. Nadie lo sabía, pero soñaba con ser chef. Guardaba recortes de revistas de cocina y veía videos de recetas en el celular en sus ratos libres, aunque esos momentos fueran casi inexistentes. Fue en medio de esa mañana común que todo empezó a cambiar. La puerta se abrió de golpe y un niño entró acompañado de un hombre con aspecto cansado. El muchacho tenía alrededor de 8 años, piel clara, ojos oscuros y profundos, y se movía con la ayuda de una silla de ruedas ortopédica que parecía haber sido muy usada. Mantenía la cabeza baja y el rostro serio. Era bonito, pero en su mirada se percibía un peso difícil de comprender. «¿Nos sentamos aquí, Lucas?», preguntó el hombre con voz suave. El niño asintió apenas con un movimiento casi imperceptible. Camila se acercó a la mesa con el bloc de pedidos, esbozando una sonrisa natural. «Buenos días, bienvenidos. Les traigo un jugo para el pequeño. La naranja con zanahoria es el favorito de la casa». El hombre sonrió cortésmente, pero fue el niño quien respondió sin levantar la vista. «No quiero». Camila notó el tono triste y retraído. Algo en ese chico la conmovió profundamente. Pero no insistió, solo asintió con delicadeza. Unos minutos después, mientras atendía a una mesa cercana, Camila escuchó un chasquido metálico seguido de un gemido de dolor y frustración. Al voltear, vio al niño intentando sostener una de las ruedas sueltas del carrito que se había bloqueado y había hecho caer el soporte lateral. Lucas ahora lloraba en voz baja, con las manos temblorosas. El hombre había ido al baño hace unos minutos. Sin pensarlo 2 veces, Camila se acercó y se agachó junto al niño. Tranquilo, todo bien. Déjame ver». Lucas intentó ocultar las lágrimas, avergonzado, pero ella fingió no notar. Sacó su pequeña caja de herramientas improvisada, cinta adhesiva ancha, un trozo de alambre, unos alicates pequeños, y comenzó a arreglar la rueda con rapidez y cuidado. «Yo también tengo un hermanito que siempre andaba rompiendo su carrito. Aprendí a arreglarlo rapidito», dijo en tono de broma para relajar el ambiente. Lucas la observaba en silencio, sorprendido y curioso. Cuando terminó, empujó el carrito suavemente. La rueda rodó a la perfección. «Listo, no es una mecánica de lujo, pero da la talla, ¿no?». Finalmente él sonrió. Pequeño, tímido, pero fue una sonrisa genuina. «Gracias, señorita. Puedes llamarme Camila. Mi nombre es Lucas». «Mucho gusto, Lucas. Ahora te traigo ese jugo favorito». Él dudó un segundo, pero luego asintió con una pequeña sonrisa. Ella se fue a buscar la bebida con el corazón lleno de calidez. Lo que ella no vio y jamás habría imaginado fue al hombre parado detrás del pilar al fondo del salón. Había regresado del baño y, al ver la escena,
Se escondió instintivamente sin saber explicar por qué. Algo en esa interacción lo había atrapado. Observó todo: el cuidado, la delicadeza, la paciencia de aquella mujer de delantal blanco que trataba a su hijo como a alguien importante y no como una carga. Eduardo apretó ligeramente los puños, conteniendo la emoción. Desde el accidente, Lucas no había sonreído de esa manera. Desde que perdió a su madre y su propia pierna, parecía haberse cerrado al mundo. Y ahora una desconocida estaba logrando algo que él, con todo el dinero, no había podido hacer. Camila regresó con el jugo, sin notar los ojos del hombre aún fijos en ella, y se sentó al lado de Lucas. Ahora cuéntame, ¿qué te gusta hacer cuando no andas tirando ruedas por ahí? Lucas se rió suavemente, y ambos comenzaron a conversar como si fueran viejos amigos. Eduardo se alejó despacio, sintiendo algo moverse por dentro, algo olvidado, adormecido. Por primera vez en mucho tiempo tuvo esperanza. Y todo por un gesto simple pero inolvidable. Desde aquel día en el restaurante, Eduardo no pudo dejar de pensar en Camila. Había algo en ella que iba más allá del gesto generoso con Lucas. Era la forma en que hablaba, el modo en que miraba a las personas a los ojos, cómo veía a quienes nadie más notaba. En el fondo, él lo sabía. Ella había visto a su hijo, de verdad. A la mañana siguiente volvió al sabor de la villa, pero esta vez se puso una chaqueta sencilla, cambió su reloj de lujo por uno de vendedor ambulante y dejó su carro importado estacionado a 2 cuadras de distancia. Entró solo, como si fuera simplemente otro hombre en busca de café y tranquilidad. Camila lo reconoció vagamente y le dedicó una sonrisa natural. «Buenos días. ¿El jugo favorito otra vez?» «Hoy prefiero café», respondió él con un tono neutro, tratando de ocultar su emoción. Ella asintió y se alejó con ligereza. Eduardo se sentó en una mesa en el rincón, desde donde podía observar todo sin ser notado. Cuando Camila regresó con el café, entabló conversación como si nada. «¿Tu hijo está mejor? Ayer se veía bastante abatido». Eduardo dudó un instante. No podía decir que era el padre del niño sin revelar demasiado. «Ah, sí, está bien. Estoy muy agradecido por la ayuda que me diste ayer. Tienes un don con los niños». «A mí me encantan», respondió sonriendo. «Ellos siempre dicen la verdad. Deberíamos aprender más de eso». Había algo en su voz que dejaba a Eduardo desconcertado. Una mezcla de firmeza y dulzura. Se quedó allí casi 1 hora, observando, escuchando, y volvió al día siguiente, y al siguiente. Se volvió una presencia habitual. Nunca usaba su nombre real. Se presentó como Duda. Mientras tanto, Lucas comenzó a aparecer con más frecuencia también. Con cada visita, su mirada se llenaba de más brillo. Se sentaba junto a la barra, dibujaba con sorbetes o escuchaba las historias inventadas por Camila. Ella hacía cuestión de preguntarle por sus dibujos, sus juguetes, sus sueños. Una tarde, el niño reveló algo que Eduardo escuchó a lo lejos, escondido detrás de una estantería. «Pareces una mamá». Camila se detuvo por un instante y sonrió con ternura. «¿Eso es bueno o malo?» «Es bueno», respondió tímidamente. «Yo siento paz cuando tú estás aquí». Aquello golpeó a Eduardo como un rayo en el pecho. ¿Por qué él nunca había logrado que su hijo sintiera eso? Le había dado los mejores médicos, escuelas, juguetes, pero nunca paz. Al día siguiente, él dejó un regalo anónimo. Un libro de recetas para niños, con dibujos coloridos y recetas sencillas. Lo colocó en la barra con una nota que decía: «Para alguien que ama cocinar y hacer feliz a la gente». Camila lo encontró, lo abrió y sonrió. Eduardo la observó desde lejos, conteniendo el deseo de revelarse. Cada día se hacía más difícil mantener el secreto. Una tarde, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, Camila se sentó junto a él.
Vienes aquí todos los días, pero nunca hablas mucho de ti. ¿De dónde eres, duda? Eduardo apartó la mirada por un segundo. Esa era la pregunta que más temía. De muchos lugares. Creo que he andado tanto que ya olvidé de dónde soy. Ella se rió, pero luego se puso seria. Eso suena más solitario que poético. Él guardó silencio, y Camila, notando el peso de la conversación, trató de cambiar el tono. Está bien. Hay gente que necesita tiempo para confiar. Yo soy una de esas. Eduardo casi dice la verdad en ese momento. Sintió la verdad subiendo por la garganta, pero la voz de Carmen, su cuñada controladora, resonó en su mente. Ya has hecho bastante daño, Eduardo. No destruyas otra vida con tu culpa. Entonces se calló. Ese mismo día, cuando fue a recoger a Lucas en la escuela, el niño corrió hacia él con un brillo en los ojos. Camila me enseñó a ser brigadeiro y me dejó mover la olla de verdad. Eduardo no recordaba la última vez que Lucas corriera hacia él con tanto entusiasmo. Su garganta se encogió. Su alma, poco a poco, estaba siendo reparada por esa mujer, aunque ella no lo supiera. Pero con cada día que pasaba, el peso del secreto se volvía más difícil de llevar. Veía cómo Camila miraba a Lucas, con un cariño genuino. Ella merecía la verdad, merecía saber quién era él y lo que había hecho. Esa noche, Eduardo se quedó despierto, mirando el techo de su silencioso apartamento. Tenía miedo. Miedo de que, al rebelarse, perdiera no solo la confianza de Camila, sino también la única oportunidad de reconstruir algo con su hijo. Miedo a ser rechazado, miedo de enfrentar los errores del pasado, pero, sobre todo, tenía miedo de estar empezando a enamorarse, de alguien que quizá nunca lo perdonaría. El departamento de Eduardo era amplio, silencioso y frío como un santuario abandonado. Cada objeto, cada cuadro, parecía contar la historia de una vida planeada para el éxito, pero no para el amor. Había sofás de marca, candelabros importados, obras de arte en las paredes, pero nada de eso llenaba el vacío que se extendía por la sala como una niebla. Esa noche encendió una sola luz, se sentó en el sillón de cuero oscuro y miró fijamente una caja guardada en lo alto de la estantería. Dudó antes de sacarla. Dentro se encontraban recortes de periódico, informes médicos, fotografías amarillentas y, en la parte superior, un marco de fotos colocado boca abajo. Lo giró con las manos temblorosas. Era la foto de Carolina, su esposa, tan viva en esa imagen como jamás lo estaría de nuevo. El rostro de ella sonreía a la luz del sol, su cabello danzaba con el viento. Junto a ella, Lucas, con apenas 5 años, sonreía con los brazos abiertos, como si estuviera volando. Eduardo cerró los ojos, sintió el aroma del mar, el sonido de las risas. Ese día era el último feliz que recordaba. Todo ocurrió en segundos. Había recibido una llamada urgente de la empresa, una crisis con un contrato internacional. Estaba nervioso, impaciente. Carolina insistía en que se quedaran un poco más en la playa con Lucas, pero él no quería oír. Necesitaba resolver el problema, necesitaba irse. Solo 15 minutos más. Ella había pedido, con esa mirada dulce que siempre lo hacía ceder. Pero ese día, él no cedió. Subieron al carro, Lucas dormía en el asiento trasero. La carretera estaba mojada por una llovizna ligera y Eduardo, distraído con mensajes en el celular, apartó la mirada por 2 segundos. 2 segundos. Fueron suficientes para que todo cambiara. El carro derrapó en una curva y chocó violentamente contra la barrera de seguridad. El impacto destrozó el lado del pasajero. Carolina no resistió. Lucas sobrevivió, pero perdió la pierna izquierda, y Eduardo se perdió a sí mismo. Los medios se armaron un escándalo. Millonario conduce distraído y mata a su esposa en accidente.
La verdad fue silenciada por los abogados de la empresa y contactos influyentes. Decían que el carro había fallado, que las condiciones climáticas eran las culpables. Eduardo nunca contestó, ni se defendió, porque en el fondo sabía. La culpa era suya. Esa noche, de regreso en el sillón, tomó una grabadora y apretó el botón rojo. Mi nombre es Eduardo Vasconcellos, y hace 3 años destruí a mi familia. Su voz sonó firme, pero su cuerpo temblaba. No estaba borracho, no andaba a toda velocidad, estaba distraído, revisando el celular, un mensaje de la empresa. Creí que era importante, pero nada era más importante que mi familia en ese carro, y yo elegí mal. Hizo una pausa, respiró hondo. Desde ese día, Lucas nunca volvió a ser el mismo. Siente dolor, siente rabia. Y yo me convertí en un fantasma. Me escondí detrás de la fortuna, de las responsabilidades, pero nada me libró de la culpa. Porque no hay dinero que borre el sonido de ese impacto, ni el grito de mi hijo. Apretó el botón de detener. Guardó la grabadora en la caja. Aún no era el momento de mostrarla, pero necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba enfrentar al hombre en el que se había convertido. A la mañana siguiente, Eduardo se miró en el espejo con nuevos ojos. La barba de varios días, las ojeras profundas, la tristeza arraigada, y pensó en Camila. Ella no sabía nada, y, sin embargo, estaba cambiándolo todo. No ofrecía discursos ni prometía milagros. Simplemente estaba presente, en la mirada, en la escucha, en el cuidado. Lucas había vuelto a sonreír, a hablar, hasta a jugar, y Eduardo sabía que eso no era casualidad. Era ella. Camila representaba algo que él había perdido: humanidad. Durante el café en el restaurante, lo observó conversar con una señora que usaba bastón y que había derramado té sobre su blusa. Camila se rió, tomó unas servilletas y hasta improvisó una bandana nueva con un paño de cocina del lugar, transformando el accidente en motivo de risa. Una vez más, Eduardo pensó en contar la verdad. Pero algo lo detenía, miedo tal vez, o la corazonada de que, al revelarse, podría alejarla y destruir el único lazo que lo unía nuevamente a su hijo. Esa tarde, Lucas apareció más animado que nunca. Camila dijo que si hago bien mi tarea de matemáticas, me enseña a hacer pan de queso de verdad. ¿Y te gusta el pan de queso?, preguntó Eduardo sonriendo. Me gusta ella, respondió el niño sin dudar. Con ella me olvido de mi pierna. Eduardo tragó saliva. Vivía en un paradoja. Cuanto más se acercaba a Camila, más temía perderla. Porque cuando la verdad saliera a la luz y ella supiera la realidad, todo podría derrumbarse. Pero por primera vez se permitió creer que, tal vez, aún existía un camino de regreso, una manera de sanar, un nuevo comienzo, aunque eso implicara enfrentar verdades dolorosas. El restaurante Sabor de la Villa nunca había estado tan concurrido. Desde que Camila empezó a interactuar con Lucas con tanta ternura y sin darse cuenta, a encantar a Eduardo, algo en el ambiente se volvía más liviano, más acogedor. Los clientes lo notaban, las mesas se llenaban. Hasta el dueño, don Juvenal, comentaba sorprendido por el aumento del movimiento. «Esta niña tiene estrella», decía con una sonrisa orgullosa. «Donde pasa, florece». Pero no todos pensaban igual. Jonas, otro mesero del lugar, observaba todo en silencio. Llevaba años en el restaurante, siempre discreto y eficiente, pero invisible. Nadie lo elogiaba, nadie se daba cuenta de él. Ahora, Camila había aparecido de la nada, robando toda la atención. Él trataba de disimularlo, pero la envidia crecía dentro de él como una mala hierba. Aquella mañana, mientras recogían los cubiertos, Jonas soltó un comentario disfrazado de ironía. «¿Y
Chef Camila, ¿ya abriste tu canal de cocina o todavía estás aquí con nosotros, los mortales? Camila se rió, sin percatarse de la malicia. Sigo por aquí, Jonas, pero quién sabe, tal vez algún día. Con tantos fans siguiéndote, vas a llegar lejos. Camila solo sonrió, pero sintió el tono ácido en sus palabras. Empezó a notar pequeños gestos. Platos que dejaba listos desaparecían de la bandeja. Pedidos que anotaba eran tachados del pizarrón de la cocina. Clientes se quejaban de retrasos que no tenían nada que ver con ella. El ambiente fue cambiando. La atmósfera amena se tornó tensa. Un día encontró su armario abierto. Sus utensilios estaban tirados en el suelo. Alguien había estado metiéndose en ellos, pero no había pruebas. Mientras tanto, Lucas seguía viniendo al restaurante con frecuencia, siempre sonriente. Ella se aferraba a esa alegría como a un ancla en medio de un mar agitado. «A Jonas no le agradas», le dijo el niño, bajito, un día. «¿Por qué dices eso, Lu?» «Porque te mira como la tía Carmen me mira, con cara de piedra por dentro». Camila no respondió, pero esas palabras resonaron en su mente. La semana siguiente, el golpe llegó. Era un viernes de alta afluencia. Camila había tomado el control del salón mientras Juvenal se ocupaba de asuntos fuera del local. Todo transcurría bien, hasta que una clienta comenzó a gritar en medio del restaurante. «¡Esto es un absurdo! ¡Hay un cabello en mi comida!». Todos se voltearon. La mujer agitaba su plato con expresión de asco. Camila corrió hacia ella. «Perdóneme, señora, vamos a resolver esto de inmediato. Esto es falta de higiene. Voy a llamar a la vigilancia». Camila llevó el plato a la cocina pidiendo disculpas. Pero algo no encajaba. Ella misma había terminado ese pedido y estaba segura de que el plato estaba impecable. Fue entonces cuando vio a Jonas parado cerca del fregadero, con una sonrisa pícara y un mechón de cabello rubio prendido en la manga de su camisa. Ella no era rubia, pero la clienta sí lo era. Esa misma noche, Juvenal regresó y pidió hablar en privado. «Camila, no sé qué está pasando. Siempre fuiste dedicada, pero la clienta presentó una denuncia formal. Y no es la primera queja del mes. Dicen que andas distraída, autoritaria e incluso coqueteando con clientes casados». «¿Qué? Eso es mentira. Yo nunca...». «Lo sé, pero no puedo ignorar esto. El restaurante se ha convertido en un campo de chismes y lamentablemente tendré que despedirte». Camila sintió que el suelo se le venía abajo. Salió por la puerta trasera con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho trizas. No lloró en público, no gritó, solo caminó sin rumbo, con las manos todavía aferradas a su delantal. Más tarde, sentada en un banco del parque, observó el atardecer tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Recordó a su madre, quien siempre decía: «Cuando el mundo no te quiera, vuelve hacia adentro. Allí aún estás tú». Y ella volvió, hacia adentro. Esa noche, Lucas lloró al enterarse. Quiso ir a la casa de Camila, pero Eduardo prefirió respetar el momento. Por su parte, Eduardo se quedó impactado con la noticia. «¿Cómo es que la despidieron?» «Dicen que hubo lío con una clienta». «Y chismes», respondió una mesera, sin saber que hablaba con el verdadero dueño de toda esa fortuna. Eduardo lo sabía. Aquello era sabotaje, y él no se iba a quedar de brazos cruzados. Miró a su hijo triste, recostado en el sofá con los dibujos de Brigadeiro aún guardados, y supo lo que tenía que hacer. Aquella mujer había traído luz a la vida de ambos. Ahora era el momento de devolver esa luz. Jonas no lo sospechaba, pero los vientos estaban a punto de cambiar. El silencio en el departamento se rompía apenas por el sonido del papel doblándose con precisión. Eduardo analizaba el contrato con una mirada firme. El abogado a su lado asentía, a la espera de la firma final. «¿Estás seguro de que quieres proceder con esto?»,
preguntó el hombre con cautela. Nunca he tenido tanta certeza de nada, respondió Eduardo, posando la pluma sobre la última línea. Firmó. A la mañana siguiente, el sabor de la villa aún olía a pan caliente, pero el ambiente era distinto. Los empleados estaban tensos desde el escándalo que involucró a Camila. Algunos lamentaban la salida de la joven. Otros, como Jonas, fingían neutralidad mientras ocultaban una discreta sonrisa de triunfo. El timbre de la puerta sonó con el mismo tintinear de siempre. Eduardo entró, esta vez sin disfraces. Vestía ropa bien entallada, con la postura erguida. Ya no era el duda anónimo. Don Juvenal, el dueño, estaba detrás de la barra y alzó la vista, confundido. ¿Puedo ayudarle, señor? Sí, puedes. He venido a asumir el restaurante. Perdón. Eduardo sacó de su carpeta un sobre con los documentos y el contrato de compra y se lo extendió con calma. Yo soy Eduardo Vasconcellos y soy el nuevo propietario del Sabor de la Villa. El salón quedó en silencio. Jonas se atragantó con su café. Una de las meseras dejó caer una taza. Don Juvenal abrió el sobre, leyó las primeras páginas y se quedó boquiabierto. Pero, ¿por qué? Usted ni parecía interesado. Porque no he venido aquí por lucro. He venido en busca de justicia. Con la misma serenidad, Eduardo se volvió hacia Jonás. Estarás despedido de inmediato. El restaurante no admite a personas que alimentan su ego destruyendo a los demás. Jonas intentó defenderse, pero la seguridad ya se acercaba. En pocos minutos, fue sacado del lugar, y con él, parte del veneno que había envenenado el ambiente. Mientras tanto, Eduardo tomó su celular y llamó. ¿Camila? Dijo, cuando ella contestó con voz aún adormecida. Necesito que vengas al restaurante. Es importante. Camila llegó con el corazón apretado y la mirada desconfiada. Había evitado pasar por allí desde su despido, pero algo en la voz de Eduardo la impulsó a ir. Al entrar, se detuvo en la puerta, sorprendida. Las mesas estaban impecables, algunas adornadas con flores nuevas. Todos la miraban, y allí estaba él, de pie, esperándola con un sobre en las manos y una sonrisa serena en el rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja. Eduardo caminó hacia ella y le entregó el sobre. Esto es tuyo. Camila lo abrió con cuidado. Leyó las primeras líneas y se quedó inmóvil. Esto es una escritura del restaurante. Ahora es tuyo, oficialmente. Ella negó con la cabeza sin comprender. Esto es un error. Yo no tengo cómo... No es un error, es un regalo, una reparación, un nuevo comienzo. Camila sintió que las piernas se le debilitaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. ¿Pero por qué? Apenas me conoces. Eduardo la miró intensamente. Yo conozco lo suficiente. Debí transformar a mi hijo con un gesto de cariño. Debí mantener la dignidad, aun cuando te derribaron injustamente. Vi tu talento, tu bondad, tu fuerza. Te lo mereces, y mucho más. Camila se tapó la boca con la mano, emocionada. Ni sé qué decir. Entonces no digas nada. Solo haz lo que siempre has hecho. Transforma todo lo que tocas. Ella abrazó los papeles contra su pecho, sintiendo un torbellino en su interior. Por primera vez, su sueño estaba allí, concreto, entre sus dedos. Y no era un sueño cualquiera. Era el comienzo de una nueva vida. Esa noche, Camila reabrió el restaurante, pero no como empleada, como dueña. Reunió al equipo, hizo cambios sutiles en el menú y trajo nuevos condimentos. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad. Los clientes antiguos regresaron, curiosos por la novedad, y entre ellos Lucas, sonriendo como nunca. ¿Ahora eres la jefa de verdad? Ahora sí, respondió Camila, arrodillándose para estar a su altura.
y quiero que seas mi catador oficial. Acepto. Lucas la abrazó fuertemente y Eduardo, desde lejos, observó en silencio. La imagen de ambos juntos iluminaba algo en él que hacía tiempo estaba apagado. Camila lo miró, y por un instante no hubo secretos ni pasados entre ellos, solo esperanza. La gran transformación había comenzado. Las mañanas en el restaurante ahora comenzaban con risas. Camila llegaba antes de que saliera el sol, pero nunca sola. A Lucas le encantaba ayudarla a preparar los primeros panes de queso. Llevaba un delantal chiquito con su nombre bordado, que Eduardo había mandado hacer especialmente para él. «Camila, ¿hoy puedo ser el jefe y tú la ayudante?», preguntaba riendo con harina en la nariz. «Solo si el jefe no se come la mitad de la masa antes de meterla al horno». Así eran los comienzos de los días, y terminaban con Eduardo sentado en la mesa del rincón, siempre con un libro o una laptop a la mano, pero con los ojos fijos en ella. Él nunca lo dijo en palabras exactas, pero se notaba. Estaba enamorado. Y ella también. Lo que comenzó como admiración y gratitud se transformó en algo más profundo, más silencioso. Las miradas se prolongaban más, y los silencios entre ellos dejaron de ser incómodos para volverse íntimos. Camila, con su sencillez, había tocado algo en Eduardo que ni él sabía que existía. «Eres diferente a todo lo que he conocido», dijo una noche, después del trabajo, mientras los dos estaban sentados en la acera frente al restaurante, compartiendo un helado. «Yo no soy especial». «No, tú eres exactamente eso. Especial porque no intentas serlo. Solo eres tú, y eso lo cambia todo». Camila sonrió, apartando la mirada. «La vida ha sido dura conmigo, pero me enseñó a amar de todos modos». Esa noche se besaron. Un beso calmado, lleno de tiempo y promesas no dichas. Lucas, que crecía ante sus ojos, lo percibía todo con la sensibilidad que solo los niños heridos pueden tener. Un domingo soleado, los tres estaban en el parque. Eduardo leía un libro, Camila preparaba un picnic y Lucas, corriendo con su nueva prótesis, se detuvo de repente, sin aliento. «¡Camila!». Ella se volvió, sonriente. «¿Qué pasó, Lu? Yo…». Dudó, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Puedo llamarte mamá?». Camila se quedó helada por un instante. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Eduardo también se detuvo sin saber cómo reaccionar. Ella se acercó al niño, se arrodilló y le tomó las manos. «Solo si es de verdad, Lu. Solo si es porque realmente lo deseas». Él asintió con fuerza. «Porque tú me haces sentir que puedo con todo, como una mamá de verdad». Camila lo abrazó, entre lágrimas, y Eduardo también se unió al abrazo. En ese momento, algo se completó. No era una familia tradicional, pero era real, era amor. Y es justamente cuando la felicidad se asienta que las sombras suelen tocar a la puerta. Días después, mientras Camila organizaba los cubiertos del restaurante, una mujer elegante entró como una tormenta silenciosa. Vestía ropa cara, llevaba un perfume intenso y su cabello estaba impecable. «Carmen, ¿está Eduardo?», preguntó con voz cortante. Camila, sorprendida por el tono, mantuvo la educación. «Él está en la cocina con Lucas. ¿Lo llamo?». «Solo dile que Carmen llegó. Él entenderá». Y lo entendió. Cuando Eduardo apareció, la expresión en su rostro cambió por completo. «Carmen, necesitamos hablar, en privado». Camila sintió como el ambiente se volvía pesado, pero respetó el momento. Mientras los dos conversaban en la oficina al fondo, ella se quedó con Lucas en la cocina, tratando de distraerlo, aunque los ojos del niño estaban muy atentos. La conversación duró casi una hora, y cuando Eduardo regresó, se veía pálido y visiblemente afectado. «Camila, necesito contarte algo». Se sentaron y él respiró hondo. «Carmen es hermana de Carolina.
mi cuñada, y ahora está solicitando la guarda de Lucas en la justicia. El mundo de Camila se dio vuelta. Sintió un frío en el estómago. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué? Ella dice que el ambiente aquí no es adecuado, que expongo demasiado a Lucas y que tú no perteneces a la familia. Las palabras la hirieron profundamente, pero ella no lloró. Solo miró a Eduardo a los ojos. ¿Crees que ella pueda lograrlo? No lo sé. Tiene influencia, recursos, abogados, y va a luchar con todo. En ese momento, Lucas entró corriendo, rompiendo el silencio. ¿La tía Carmen va a vivir con nosotros? Los dos se miraron, y por primera vez Eduardo comprendió. Ya no podía seguir huyendo. No bastaba con proteger, había que luchar. Camila se levantó, tomó las manos de Lucas y dijo con firmeza: «No voy a permitir que nadie te aparte de nosotros, aunque tenga que darle la vuelta al mundo». Eduardo sonrió a pesar de la tensión. «Entonces, vamos a hacerlo, juntos». Esa noche, los tres durmieron en la misma casa. Eduardo en el sofá, Camila en el cuarto junto a Lucas. Él insistió. La casa era pequeña, pero había un calor en ella que ni las mansiones podían ofrecer. Carmen pensaba que estaba jugando ajedrez, pero no sabía que del otro lado había algo que ninguna estrategia vence: el amor real. Y Eduardo, por fin, estaba dispuesto a luchar por ello. El tribunal era frío, silencioso, casi impersonal, el tipo de lugar donde se toman decisiones importantes como si fueran simples papeles sobre una mesa. Pero para Eduardo, Camila y Lucas, eso lo era todo. Camila se sentaba junto a Eduardo, sujetando firmemente su mano. El niño, al otro lado de la sala, estaba con una asistente social, ojos atentos, un poco asustado. Carmen, impecable como siempre, lucía un tailleur claro y labial rojo. Había una leve sonrisa en su rostro, pero sus ojos no sonreían. «Ella quiere ganar», susurró Camila. «Y yo quiero vivir», respondió Eduardo en voz baja, sin apartar la mirada del juez. Comenzaron las argumentaciones. El abogado de Carmen habló de estabilidad financiera, ambiente más adecuado, linaje materno y el mejor interés del niño. El padre se involucró con una mujer sin vínculos con la familia, que trabaja en un restaurante sencillo y sin educación superior. Lucas necesita estructura, disciplina, referentes, no lazos emocionales frágiles, afirmó el abogado, señalando sutilmente a Camila. Camila bajó la mirada, humillada. Cuando llegó el turno de Eduardo, se levantó lentamente. Sus pasos resonaban en el salón silencioso. «Señoría, durante años intenté compensar una tragedia con dinero. Pensé que, ofreciendo comodidad y seguridad a mi hijo, podría arreglar lo que no tenía arreglo, pero aprendí, demasiado tarde, que la presencia vale más que una herencia». Hizo una pausa mirando a Carmen. «Mi cuñada es rica, poderosa, pero nunca se preocupó por Lucas hasta que supo que él había encontrado amor de nuevo. Y ese amor vino de Camila». Miró a Camila, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. «Esa mujer, señoría, no pertenece a nuestro linaje, como dijo su abogado, pero ella pertenece al linaje más raro que existe, el de quienes aman sin interés, sin condiciones, sin vanidad». El juez lo observaba con atención. «¿Y si eso me cuesta mi fortuna?». Eduardo respiró hondo, sacando un sobre del bolsillo y extendiéndoselo al juez. «Estoy dispuesto a renunciar a todo, a la empresa, a los bienes, a las inversiones. Todo se transferirá a la señora Carmen con una única condición: que retire su solicitud de custodia». Un murmullo se esparció por la sala. Camila se tapó la boca, atónita. Carmen palideció. «¿Está diciendo que renuncia a su fortuna?», preguntó el juez asombrado.
El dinero se puede rehacer. Mi hijo, no. La vida me enseñó que perder el tiempo es perderlo todo. Y hoy elijo a mi hijo y a esta familia que hemos construido. Silencio absoluto. Carmen permaneció inmóvil por unos segundos. Su abogado murmuraba frenéticamente, tratando de que retrocediera, pero ella no se movía. Camila no aguantó más. Se levantó. Señoría, yo no soy madre biológica, ni soy rica, pero amo a Lucas con cada parte de mi corazón y nunca lo dejaré. Aunque deba mantenerme a distancia, él siempre me tendrá cerca, señaló su pecho. Él ya me llama mamá, y yo ya lo soy. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente. El juez pidió una pausa. Carmen salió de la sala con su abogado a tiracolo. Eduardo se acercó a Camila y ambos se abrazaron en medio del tribunal. Lucas, desde el otro lado, esbozó la primera sonrisa del día. No era una sonrisa cualquiera, era de alivio. 30 minutos después, todos fueron llamados de nuevo a la sala. Carmen regresó diferente. Señoría, retiro la solicitud de custodia. El juez arqueó una ceja. ¿La confirma? Ella miró a Lucas, y por primera vez vaciló. Sí, la confirmo. Miró a Eduardo. Él ya perdió a su madre. No voy a ser responsable de hacer que pierda al padre también. El juez asintió. Caso cerrado. La custodia permanece con el padre, y ante los hechos, recomiendo regularizar la figura de Camila como responsable afectiva. Felicidades a los tres. Ustedes son un ejemplo raro. Al salir del tribunal, Eduardo cargó a Lucas en brazos, algo que no había hecho desde antes del accidente. Camila caminaba a su lado, en silencio, aún tratando de comprender lo sucedido. ¿De verdad renunciarías a todo por nosotros?, preguntó ella con voz temblorosa. Renunciar a una fortuna no es sacrificio. Sacrificio es vivir sin alma. Y ustedes son mi alma ahora. Camila lloró, y Lucas los abrazó. Allí, en las escaleras del tribunal, ya no había jueces, argumentos ni disputas. Solo estaban ellos. Una familia, no tradicional, pero entera. El restaurante estaba lleno como nunca. Cada mesa ocupada, cada rincón iluminado por delicadas velas y sonrisas sinceras. En las paredes, cuadros con fotos de recetas preparadas por Camila, dibujos de Lucas y frases bordadas con amor. Era el sabor de la villa. Sí, pero ahora con alma, con historia, con corazón. Camila recorría el salón vestida con un delantal nuevo, blanco con detalles dorados. Tenía el cabello recogido con elegancia, las manos aún levemente cubiertas de harina, y sus ojos brillaban como solo brillan aquellos que han encontrado su lugar en el mundo. «Está todo perfecto, mami», dijo Lucas, sentándose en la barra con aire de chef profesional. «Mejor que cualquier restaurante elegante». Ella sonrió, emocionada. Ese mami aún la derretía por dentro, incluso semanas después de la decisión en el tribunal. Eduardo estaba nervioso, más que en cualquier reunión de negocios, más que en el juicio. Disfrazaba su inquietud conversando con los clientes, chequeando la música ambiental, enderezando los cubiertos. Pero todos percibían que algo era diferente esa noche. «Estás temblando, papá», dijo Lucas burlón. «Estás peor que cuando se te rompió la sal en el risotto». «Oye, el risotto es complicado», respondió él riendo. «Pero hay cosas aún más complejas». A las 8 en punto, Eduardo tomó el micrófono del restaurante, respiró hondo y llamó la atención. «Buenas noches a todos. Hoy, más que una celebración de la comida, celebramos la vida, la superación, el amor que surge donde menos se espera». Los clientes aplaudieron. Camila, sorprendida, se detuvo junto a la barra, confundida. Eduardo se acercó a ella. «Cuando entré a este restaurante por primera vez, escondido detrás de una columna, creí que estaba huyendo, pero en realidad
Estaba encontrándome. Se arrodilló. Camila se llevó la mano a la boca. Todos contuvieron el aliento. Tú nos diste luz, Camila. Le enseñaste a Lucas a sonreír de nuevo. Me enseñaste a ser hombre, a ser padre. Y ahora quiero que me enseñes a ser esposo. ¿Aceptas casarte conmigo? Las lágrimas cayeron antes incluso de que ella pudiera responder. Camila miró a Lucas, quien asentía con la mirada como diciendo, «Di que sí ya». Y entonces ella contestó, «Sí». La ovación fue inmediata. La alegría era tanta que hasta los meseros se les hacía difícil trabajar. Los clientes brindaban entre sí. Hasta el horno parecía exhalar el calor de la celebración. Minutos después, en medio de abrazos y júbilo, Camila sintió un leve toque en el hombro. Se volteó. Era Carmen, diferente, sin la pesada maquillaje de antes, con los ojos hinchados por el llanto. Vestía ropas discretas, como si quisiera borrar la imagen de la mujer rígida que solía ser. Necesitaba venir, antes de que fuera tarde, dijo con la voz quebrada. Hice todo mal. Me dejé llevar por el miedo de perder lo poco que me quedaba de mi hermana. Pero yo destruí aún más. Camila la miró en silencio. Eduardo se acercó. Lucas se quedó entre ambos, atento. Nunca te di una oportunidad, continuó Carmen, pero vi con mis propios ojos lo que hiciste. Sanaste a este niño y él nos sanó a todos. Se arrodilló frente a Lucas. ¿Me perdonas? Lucas la observó por unos segundos y luego extendió los brazos tímido. Solo si vienes a hacer pan de queso con nosotros el domingo. Carmen soltó una risa entre lágrimas. Camila también se arrodilló a su lado. El perdón es el comienzo, Carmen, no es el final. Se abrazaron. Fue un abrazo sincero. Más tarde, ya entrada la noche, las luces se atenuaron y el último cliente salió. El restaurante quedó vacío, pero aún impregnado de la energía que se respiraba en el aire. Eduardo lavaba vasos junto a Camila, mientras Lucas dormía en el sofá del fondo, cubierto con el delantal que se había convertido en cobija improvisada. ¿Sabes que la vida puede ser así?, preguntó Lucas. Yo soñaba con ello, pero nunca imaginé que acabaría despertando dentro de ese sueño. ¿Todavía tienes miedo? Siempre, pero ahora también tengo coraje. Él la abrazó por detrás, en silencio, y allí, en el corazón de la cocina, entre ollas y amor, se prometieron seguir juntos, un paso a la vez, como lo hace toda familia de verdad. Porque la mayor riqueza de ellos era invisible a los ojos, pero se sentía en cada gesto, en cada palabra, en cada perdón. Corazones que antes estaban rotos, ahora renovados. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.